¿Sanar o no sanar? He ahí el dilema. Muy bienvenidos a este tercer episodio de este canal de YouTube de Viajemos Adentro. Mi nombre es Camila Sofía, yo soy terapeuta somática y estoy enamorada de las emociones, enamorada del sentir y en una misión de acompañar cada vez a más personas a que podamos vivir nuestras emociones desde un lugar sano y utilizarlas como las guías poderosas que son para nuestra vida. El día de hoy estoy tomando una agüita que se llama Witi, que es del Ecuador, que viene con burbujas naturalmente, que es algo que me parece increíble, así que salud. También le echo un poquito de limón para la frescura y la hidratación. Y bueno, te doy la bienvenida, me hace muy feliz que estés aquí. En el día de hoy te quiero hablar de un tema súper importante, de un tema súper necesario, que es el sanar. Vivimos en tiempos donde hay mucha información, donde cada vez sabemos más sobre sanar, sobre nuestras heridas, sobre nuestros traumas, sobre nuestros apegos, sobre un montón de cosas. Pero ahora está apareciendo también la contraparte diciendo que nos estamos obsesionando con sanar, que estamos poniendo demasiada energía en la sanación y nos estamos perdiendo de vivir nuestra vida. Entonces quería traerte este video para hablarte de una perspectiva muy interesante sobre cómo podemos entender la sanación y cómo puede ser una actitud que podemos cultivar ante la vida muy nutritiva, muy poderosa y que nos da mucha libertad. Así que primero que todo quiero invitarte a que te suscribas a este canal si te interesan estos temas: desarrollo personal, bienestar emocional, integración de tus emociones. Y que le des un like al video si te gusta, al final que me cuentes en los comentarios qué te pareció. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces empecemos por el principio. ¿Qué es sanar? Para mí, sanar es una actitud que podemos cultivar ante la vida, en la que empezamos a ver todo lo que sucede como una oportunidad para aprender, para conocernos mejor, para tomar mejores decisiones. Entonces sanar tiene que ver con cómo yo me paro frente a la vida, frente a lo que me pasó en mi pasado, frente a lo que me sucede en este presente y también frente a lo que me vaya sucediendo en el futuro, y cómo yo voy a aprender a co-crear con todo eso que me va pasando una vida que es alineada y coherente conmigo y con lo que yo necesito y con lo que me hace bien a mí. Entendiendo que todo lo que nos hace bien a nosotros, si lo cultivamos, también es lo que vamos a poder compartir con los demás. A veces entendemos sanar como algo que se conecta solamente con el dolor, y si bien son nuestras heridas las que tenemos que sanar, también sanar puede convertirse en una experiencia hermosa, positiva, nutritiva, y el aprender a ir sanando en nuestra vida tiene mucho que ver con eso. Al principio, muchas veces tendemos a empezar a sanar cuando ya tocamos puntos de dolor, puntos muy profundos dentro de nosotros, cuando ya se vuelve demasiado obvio que es necesario hacerlo. Y ahí nos va a tocar atravesar el dolor. Muchas veces va a aparecer en contextos en que ya estamos sufriendo, que nos damos cuenta que seguimos repitiendo cosas que nos hacen sufrir, que no están sanadas. Pero eventualmente la gracia con sanar es que cada vez podemos ir eligiendo sanar más y más desde el disfrute. Podemos ir eligiendo cada vez sanar menos a través de las experiencias que reviven una y otra vez nuestro dolor, e ir transformando esa sanación en experiencias colaborativas, en experiencias expansivas. Ya te voy a ir contando más sobre esto. Y cuando logramos que sanar se vaya convirtiendo en esta experiencia hermosa y desde el disfrute, es que empezamos realmente a tocar la magia de la vida. Entonces empezamos a cultivar esta actitud de que todo en nuestra vida tiene algo para enseñarnos. Todo lo que pasa puede ser una gran oportunidad para aprender, para evolucionar, porque al final eso vinimos, ¿no? Vinimos a evolucionar a esta tierra. Nuestra alma encarnó en este cuerpo y tiene todo un viaje en el que vamos a ir aprendiendo, atravesando desafíos. ¿Para qué? Para poder evolucionar. ¿Y qué significa evolucionar? Ir abriendo el corazón para volver a esa esencia que somos, que es el amor. Sanar es una actitud, no es una meta. Y cuando tenemos esta perspectiva empezamos a encontrar la sabiduría que hay en todo. Entonces no tiene tanto que ver con esta idea de todo pasa por algo, sino de entender que todo lo que pasa puede pasar para algo. Entonces de salir de ese victimismo de por qué me pasa esto a mí, de por qué yo, y empezar a entender que lo que pasa está al servicio de mi propio crecimiento. Lo que me pasa está al servicio de mi propia conciencia, de mi propia liberación. Sanar nace de aceptar la vida radicalmente y usarla a mi favor. Entonces, ¿cómo sanamos? Bueno, lo primero es abrirnos a la posibilidad de sanar.
Y esto suena simple, pero en la práctica nos cuesta porque hemos crecido en una sociedad que nos dijo que tenemos que alejarnos de todo lo incómodo, de todo lo que duele, que hay que solo seguir avanzando, pensar positivo, enfocarte en el plan, en las metas que uno va teniendo, pero no darnos el tiempo de realmente sentarnos con cómo la vida va sucediendo y nos va atravesando. Entonces lo primero es darnos cuenta que hay cosas que sanar, no porque estamos fallados, no porque no merecemos hasta que sanemos, sino que hay cosas que estamos repitiendo en nuestra vida que vienen de creencias y dolores antiguos que no nos están sirviendo y que tenemos el poder de ir a mirar y transformar para que se vuelva un apoyo para nuestro camino. Y si pudiera resumirte el proceso de sanar o cómo empezar a sanar, te puedo dar 3 pasos que te van a ayudar mucho. Lo primero es pasar de la resistencia a la aceptación. Es dejar de resistir todo eso que estamos creando en nuestra vida, ya sea desde el consciente o muchas veces desde el subconsciente. Es como si la casa está llena de humo y yo empiezo a abrir ventanas y empiezo a hacer cosas, pero no quiero darme cuenta o no puedo darme cuenta, más tiene que ver con no poder que con querer. No puedo darme cuenta que hay algo que se está quemando. Yo solo veo el humo y veo las consecuencias que tiene el humo. Estoy tosiendo, no me estoy sintiendo bien, se está poniendo oscuro el aire. Entonces empiezo a hacer cosas más en la superficialidad para que ese humo se vaya. Entonces empiezo a abanicarme, quizás me voy más hacia el suelo donde hay más aire fresco, o empiezo a abrir las ventanas, pero todavía inconscientemente estoy resistiendo el hecho de que hay un fuego que tengo que ir a mirar, del que tengo que ir a hacerme cargo. Entonces mientras yo resista ese hecho, mientras yo no pueda ver que hay algo que necesita ser sanado, no lo voy a poder sanar. El momento en el que yo digo, hay cosas en mi vida de las que parece que soy responsable, que necesitan mi atención, de las que necesito hacerme cargo para poder crear una mejor realidad para mí. Ese momento es clave, en el momento en que yo acepto que hay cosas dentro de mí que me necesitan, que hay cosas dentro de mí que me duelen, y tomo la actitud de aceptar que eso está ahí y de moverme hacia ello. Eso nos lleva al paso número 2, pasar del juicio a la curiosidad. El segundo paso en la sanación es empezar a soltar esa actitud de juzgarme por mis acciones, de juzgarme por lo que pienso, de juzgarme por lo que siento y empezar a activar la curiosidad. ¿Por qué actúo así? ¿De dónde viene esta emoción que aparece una y otra vez? ¿Por qué hablo de esta forma? ¿Dónde aprendí a pensar de esta manera? Empiezo a querer comprender de dónde está viniendo el humo. ¿Sí? Entonces empiezo no solo a tratar de salir del humo, empiezo a ir a mirar adentro, empiezo a viajar adentro. Y empiezo a hacer ese trabajo que requiere valentía para pasar al paso número 3, que es pasar de la víctima a la responsabilidad. Es darme cuenta que tengo algo adentro que necesita atención, que está generando cosas en mi vida que no quiero, y dejar de buscar culpables. No culpar a los demás, ni culparme a mí mismo. Es entender que así se configuraron las cosas y que hoy que estoy tomando conciencia yo tengo un poder de hacer algo con eso y que si no lo hago yo, nadie va a venir a hacerlo por mí. Y no solo que tengo ese poder, sino tengo ese privilegio de tener la conciencia de que puedo transformar mi vida de adentro hacia afuera. De que cuando voy a tomar responsabilidad por las formas en las que estoy actuando, en las que estoy reaccionando, en las que estoy eligiendo, en las que estoy no haciendo cosas por miedo, por ejemplo, o por dolor o por traumas, que eso es todo un poder que está ahí disponible para mí si yo quiero ir al encuentro con eso. Entonces, sanar se convierte en este proceso de empoderamiento, en este proceso de recuperar esa fuerza interna de que soy yo la creadora de mi vida, de que eres tú el que puede manifestar, el que está manifestando todo lo que hay en tu realidad y puedes manifestar todo lo que tú quieras. Y yo sé que esto suena como muy etéreo, muy grande, pero es paso a paso esa manifestación. Hay que empezar por algún lugar y el mejor lugar para empezar es ir a mirar eso que duele, eso que está ahí hace tiempo dando vueltas y trayéndome las cosas que no quiero para poder integrarlo, para poder darle una nueva forma a esa energía y así crear cosas más alineadas y más coherentes con quien soy en este presente. Qué rico. Entonces estos son los 3 primeros pasos para comenzar a cultivar la actitud
virtud de sanar en nuestra vida. De que todo se convierta en una oportunidad, de que todo se convierta en una posibilidad para nuestro camino si así lo queremos. Ahora que vamos teniendo una mejor idea de qué sí es sanar, hablemos un poco de qué no es sanar. Sanar no es superar, sanar no es arreglarte, sanar no es que ya las cosas no te afecten para nada. Sanar es aprender a vivir con las cosas que te han pasado y que te van pasando de una forma que te aporten y no te sigan haciendo daño. De una forma que te permita construir nuevas cosas en tu vida que son coherentes contigo y no sigas repitiendo una y otra vez lo que ya no quieres seguir repitiendo, lo que ya sabes que está obsoleto para ti. Y ahora se habla mucho de dejar de sanar, de dejar de ponerle energía a eso. Y eso viene cuando vemos sanar como una meta, como un objetivo. Sanar se ha vuelto esta exigencia con ese entendimiento de que tenemos que llegar a una versión de nosotras que está sanada y mientras no estemos ahí, no merecemos, no somos suficientes. Y eso es seguir perpetuando esas ideas no sanadas, tan sociales, de que tenemos que estar siempre mejorando quienes somos. Esto no se trata de mejorar. Se trata de ir haciéndonos el camino más fácil, de ir haciéndonos la vida más llevadera, más disfrutable. Ya tenemos un valor infinito por ser quienes somos, desde que somos bebés, desde que somos una célula, tenemos el mayor valor, tenemos el valor de la vida. Entonces sanar no se trata de adquirir valor o de dejar de ser tan malo. Sanar tiene que ver con cómo yo me paro frente a mi vida y la creo como una obra de arte, incluso desde lo que me ha dolido, incluso desde lo que no salió como yo quería, incluso desde esas cosas que a veces me cuesta mirar y aceptar en mí. Todo eso es potencial para vivir una mejor vida si es que aprendo a sanar, como esa actitud en la que cada vez que me encuentro con algo, voy a su encuentro, activo la curiosidad, tomo mi responsabilidad, tomo mi fuerza de vuelta para avanzar en la vida. Entonces lo primero que creo que es súper importante si estás en un camino de sanación es dejar de verlo como una meta. Es dejar creer que tienes que llegar a un lugar y empezar a entenderlo como algo que puedes nutrir día a día, momento a momento, que tiene más que ver con aprender a cultivar esa capacidad de dejar de ignorar lo que te pasa, dejar de ignorar tus emociones, darle un lugar de importancia a tu sentir, porque tu sentir siempre te va a mostrar dónde está el dolor, dónde está la herida, dónde está el patrón que no te está haciendo bien, dónde está la creencia. Esa es la gracia también de las emociones, muchas otras cosas también, pero algo muy hermoso de las emociones es que si las vamos como traqueando hacia su raíz, vamos a encontrar algo dentro de nosotros que nos está necesitando, especialmente con las emociones incómodas. Entonces tiene mucho que ver con dejar de ignorar la fuente de donde está saliendo todo el humo que hay en nuestra casa y empezar a recordar que ir a ese fuego, que ir a ese lugar donde se está generando todo esto es un gran llamado al amor. Todo lo que nos duele, lo que necesita es amor. Cuando duelamos, no hay nada que solucionar, no hay nada que arreglar. Hay algo que acompañar, hay algo que sostener, hay algo que aprender a mirar desde otra perspectiva y darle otro lugar en nuestra vida, integrarlo para que no siga ahí gritando, ven a mirarme, ven a buscarme, ven a ayudarme, sino que diga, ah, wow, aquí sí soy sostenida, aquí sí pertenezco, ya me están escuchando, ya me están dando amor, y baja toda esa intensidad con la que nos llaman nuestras heridas y se repiten. ¿Sí? Entonces esa parte de nosotros que sufrió, que sí vivió cosas difíciles, que sí le pasaron cosas, puede encontrar una resolución, una paz, una integración que hace que deje de generar tanto ruido en nuestra vida. La somática ayuda muchísimo con estos procesos. Y la gran gracia de todo esto es que teniendo sanar como una actitud de vida, lo que vamos a hacer es aprender a vivir cada vez más desde la libertad de poder elegir desde mi inspiración, desde mi corazón, desde lo que quiero para mí y no desde lo que me pasó. Es esa libertad de poder ser quien vine a ser este mundo, ser auténtica, incluso cuando aprendí todas estas cosas que me hicieron cerrarme, que me hicieron creer que hay partes de mí que no son bienvenidas. Y eso nos hace disfrutar nuestra vida. Que eso vinimos, para eso hacemos todo esto. Si tú miras todas las cosas que has hecho por sanar, o le preguntas a una persona que ha hecho muchas cosas para su propia sanación, ¿para qué lo hacen? Para poder disfrutar más, para poder sentirse más livianos, para poder encontrar más paz. No es porque hay un problema que solucionar, sino porque cuando atendemos eso, la vida se abre ante nosotros. Y eso es a lo que vinimos aquí. Pausita de agua para hidratar, para refrescar la garganta.
Hay algo muy importante de sanar que también te quiero comentar, y es ese entendimiento de sanar desde el sufrimiento o sanar desde el disfrute. Cuando empezamos a cultivar esta actitud de sanar en nuestra vida, muchas veces va a venir con mucho dolor, va a venir desde el sufrimiento. Muchas veces tenemos que llegar hasta los puntos más álgidos de una situación, cuando ya estamos en esa relación en la que se te repite el patrón una y otra vez, o ya tienes la relación con tu mamá que se está despedazando, ya no se aguantan, o cuando ya te está dando burnout porque ya no puedes parar de trabajar. Muchas veces ahí es donde la sanación comienza. Tenemos que tocar el fondo y desde ahí empezamos a conectar con esa fuerza de ya no más. Y eso es normal, y es natural, y nos pasa, y no está mal para nada. La cosa es que a medida que vamos cultivando una actitud de sanar más y más en nuestra vida, hay algo muy hermoso que empieza a pasar, y es que se empieza a habilitar la posibilidad de ir sanando y aprendiendo cada vez más de experiencias que tienen más disfrute y menos sufrimiento. Te voy a dar un ejemplo. Yo estuve en una relación en la que yo amé mucho a esa persona me amó mucho a mí, yo crecí mucho en esa relación, sané mucho en esa relación, y fue mucho desde el sufrimiento. Yo empecé a estar con esta persona y se me activó el apego ansioso muy fuertemente, mi herida de abandono con mi papá, que mi papá se fue cuando yo era chica, no puedo estar presente, y eso siempre me dolió mucho, me generó muchos problemas internos, creencias limitantes, etc. Y en esta relación nosotros estábamos juntos y se me activó todo esto, y él era una persona que se le activó su apego evitativo. Entonces en esta dinámica el apego ansioso quiere buscar que la otra persona te segurice, que te sostenga, que te dé esa sensación de que no te va a abandonar, y en el apego evitativo se te activa lo contrario, que te sientes sofocado, que es demasiado, que quieres tu espacio, que necesitas que la otra persona no te abochorne o como sofoque tanto. Y se generó esta dinámica entre nosotros. Entonces cuando discutíamos, que empezamos a discutir, se empezó a generar esa fricción, él se iba. Él se iba, al principio se iba físicamente del lugar, y eso a mí me gatillaba profundamente, me activaba más la ansiedad, lloraba, me sentía muy mal emocionalmente. Y eventualmente eso empezó a cambiar en el sentido de que él ya no siempre se iba, pero se iba emocionalmente. O sea, él se bloqueaba, se desconectaba, no es algo que hiciera él a propósito, pero se generaba esta dinámica, que había un roce, a mí se me activaba el querer agarrarme de esa persona y que me sostuviera y me segurizara, y a esta persona se le activaba el quiero alejarme, necesito espacio, lo que se convertía en un loop, ¿no? Cada vez se hacía más intenso de querer más seguridad y el querer más espacio. Y me empecé a dar cuenta que se estaba creando este patrón, y empecé a aprender sobre heridas de infancia, sobre estilos de apego, esto fue hace muchos años, y empecé a cultivar la actitud de sanar hacia eso. Entonces empecé a hacer todo tipo de cursos, a leer, me leí un montón de libros, escuché podcasts, empecé a hacer terapia y empecé a sanar. Empecé a sanar, a ver todos los patrones que se repetían con mi papá, con él, todas las cosas que había dentro de mí que me dolían, que me hacían reaccionar de formas que no me gustaban en esa relación y que no le hacían bien a la relación. Y efectivamente entendí que lo que más yo necesitaba era segurizarme interiormente, era yo no abandonarme, era yo aprender a elegirme, yo aprender a regular mis emociones, aprender a estar conmigo en esos momentos. Y ya que esa relación generaba todas estas condiciones, se volvió un gran campo de aprendizaje para mí, porque pasaba muchas veces que yo necesitaba que me segurizara y él no podía. Entonces yo aprendí a hacerlo, se volvía cada vez una oportunidad más y otra oportunidad más para yo estar conmigo, para yo ir a mi centro, para yo sostenerme, para yo darme amor e ir a abrazar a esa parte de mí, esa niña que tanto le dolía esto que se estaba reactivando en esa relación. Y me hizo transformar la relación conmigo. O sea, en esos años de relación yo me fortalecí interiormente, aprendí a ser mi propio hogar, aprendí a gestionar mis emociones súper bien, sané muchas cosas con mi papá, o sea, fue muy, muy beneficioso. Pero llegó un punto en que la relación seguía siendo así y no nos hacía bien a ninguno de los dos. Y había un debate dentro de mí. Yo decía, pero si sí estoy sanando, esta relación sí me está aportando, esta relación sí está siendo nutritiva para mí, porque mira todo lo que se está transformando en mí. Y por el otro lado había una voz que me decía, pero es insostenible, o sea, te sientes mal. Había momentos muy hermosos en esa relación, porque uno nunca sostiene algo que no tiene ningún sentido sostener, pero los momentos duros eran muy duros y siempre tocaban ese mismo dolor.
Entonces, así es como podemos a veces normalizar el seguir aprendiendo desde el sufrimiento cuando ya no es necesario. Entonces, cuando eventualmente yo pude salir de esa relación, fue desde ese entendimiento de sí puedo seguir aprendiendo aquí, puedo seguir creciendo desde este dolor, pero quizás ya no lo necesito. Y más importante aún, quizás ya no lo quiero para mí. Ese cambio me liberó y fue realmente un cambio de paradigma y de realidad para mí, porque me empezó a habilitar el poder sanar, porque este tema con mi papá, yo quizás lo voy a seguir sanando, voy a tener la actitud de sanar hacia eso toda mi vida, porque van a haber diferentes cosas que me van a conectar con eso. Es muy profundo que mi papá no haya estado para mí. A la vez, nuestra capacidad de sostener esas cosas que nos pasaron va cambiando. Entonces yo ahora no necesito estar en una relación donde se me activa una y otra vez esa sensación de que la otra persona no está, del abandono, etc. Ya no necesito eso, y fue la fuerza de sanar dentro de esa relación lo que me mostró que ya estoy en otro camino. Entonces luego cuando empecé la siguiente relación, ya no fue desde el mismo lugar, ya no fue desde ese apego ansioso terrible, ya no fue desde esa inseguridad, fue sabiendo sostenerme súper bien. Y en el momento en que esa siguiente relación empezó a mostrarme que se me repitió el patrón, que la persona tampoco podía quedarse en esos momentos de discusión en conexión, sino que se bloqueaba, se iba, se quería distanciar, que es algo que yo no quiero en mi vida, ya no desde ese sufrimiento terrible de antes, sino simplemente no quiero vivir así. Cuando eso empezó a pasar ya de manera más consistente, nosotros terminamos y fue súper sanador para mí poder que no estar tantos años metida en ese drama y poder elegirme de esa forma tan clara, de esa forma tan limpia. Y hoy ya estoy en otro lugar y realmente lo que yo quiero es que cuando yo esté en discusión con un compañero, que es algo que va a pasar a veces, primero que no sea tan frecuente, que creo que es algo que uno también puede ir cultivando, y segundo, que cuando eso suceda lo que yo quiero es estar con alguien que tiene la capacidad de que aunque haya un conflicto nos podamos quedar ahí, decir, ¿sabes qué? En este momento no podemos seguir conversando, démonos un tiempo y nos demos un abrazo, que haya una conexión, porque ese era el drama para mí, que había un conflicto y había una desconexión inmediata que activa el apego ansioso, la herida de abandono, el apego evitativo. Claro. Entonces, lo que yo quiero es que pueda permanecer la conexión y sanarme de esa conciencia. De que si hay un conflicto, no tiene por qué ser todo dramático desde el sufrimiento. Puede ser que somos dos seres humanos que estamos atravesando algo difícil y desde el amor, desde la conexión, tomamos una distancia para luego volver a conversar y encontrar el camino, encontrar la forma. Entonces, la idea es que sanar, como esta actitud que se va cultivando, se va volviendo cada vez más desde el disfrute, en ese sentido en que yo ya ahora voy a ir eligiendo cada vez relaciones más nutritivas y más desde el disfrute incluso en esos momentos. No es que nunca va a haber conflicto, pero yo ya no necesito exponerme una y otra vez a estar con alguien que no ha trabajado su dinámica de apego, por ejemplo, o que todavía tiene muy fuertes sus gatillos y no se regula tan bien, y que no es juzgarlo, sino es entender que simplemente eso ya no es para mí. Porque he ido sanando y ahora yo tengo otra forma de relacionarme. Tampoco soy perfecta, tampoco es que lo tengo todo solucionado, que nunca voy a tener un drama relacional, pero veo la evolución y veo a lo que ya no me quiero exponer y lo que sí quiero elegir y atraer a mi vida y lo que quiero construir con alguien. Entonces ese entendimiento de que sanar lo que nos permite es integrar lo que vivimos para no seguirlo repitiendo, para poder verlo, uy, se me está activando esto, voy a elegir el otro camino. Y eso requiere que cultivemos esa capacidad de autorregulación, de gestión emocional, de autoconocimiento, que es lo que va pasando en el camino de sanación. Y esto es lo que se va volviendo posible en el camino de la sanación. No es que no vamos a tener lecciones que aprender, no es que no se nos van a gatillar cosas, no es que no vamos a tener dolores o emociones intensas. Es que cuando eso aparezca, yo voy a tener una actitud de, wow, la vida me está queriendo mostrar algo, mi cuerpo me está queriendo mostrar algo, para que yo le vaya a dar conciencia, presencia y amor. Y cuando yo hago eso, todo se transforma, todo se vuelve tierra fértil para que yo trabaje las creencias, las actitudes, los patrones que tengo y los empiece a transmutar en formas de ser que me aportan, que son realmente fieles al amor que hay en mi corazón y a la conciencia que está disponible para mí. Y algo súper importante que quiero que sepas es que sanar en realidad es una habilidad natural que tenemos. Es lo natural de nuestro cuerpo repararse, es lo natural de nuestras emociones el ser procesadas cuando están las condiciones adecuadas.
Entonces, cuando no están las condiciones adecuadas, ahí tenemos que ir a mirar qué está generando estas condiciones que no permiten que la sanación sea un proceso natural de mi vida y irlas creando. Entonces, así, la idea, la intención, la invitación es cómo podemos ir cultivando una vida que cada vez es más facilitadora de la sanación que ya va a suceder dentro de mí. Porque cuando yo me siento bien, cuando me siento nutrida, cuando me siento sostenida por mí, por mis vínculos, por la vida, entonces lo que va pasando lo puedo ir integrando, lo puedo ir procesando. Y cuando comprendemos sanar así, entonces la pregunta ya no es qué hay malo en mí, sino qué mejores condiciones puedo crear para mi vida, para mí mismo, para mi cuerpo, para mi mente, para mi alma, para que la vida pueda atravesarme y ayudarme. Y cuando empezamos a tener esta actitud, todo se vuelve una herramienta de sanación. Por ejemplo, voy al parque y veo a un papá con su hijo jugando, eso a mí me sana. O cuando me levanto y veo el nuevo día y siento gratitud por la vida, eso me sana. Cuando me preparo un plato nutritivo de comida, además que me sana los nutrientes, también me sana el hecho de que me estoy eligiendo, de que me estoy amando a través de ese acto. Y así sanar se vuelve una posibilidad infinita y eternamente presente en nuestra vida. Así que esa es la invitación que te quiero dejar, a que empieces a ver cómo puedes poco a poco empezar a crear esas condiciones, esa actitud dentro de ti, para que lo que vaya pasando sea una invitación a ir hacia adentro, sea una invitación a aceptar, a ver desde la curiosidad y a transmutar de una forma consciente, recuperando el poder que ya tienes en tu vida para vivirla como tú quieres y ser libre y vivir desde el amor. Así que con eso quiero ir cerrando este video, agradecerte mucho por verlo, por estar aquí. Cuéntame en los comentarios cómo es para ti sanar, qué has aprendido sobre eso, qué estás sanando en este presente o sientes que necesitas sanar. Cuéntame abajo, conversemos. También te voy a dejar algunas otras invitaciones aquí en la descripción, y también si quieres agendar una sesión de terapia somática conmigo para acompañarte en tu proceso de sanación, también puedes hacerlo aquí en la descripción. Y en el video anterior te conté qué es la terapia somática, para que lo vayas a ver si tienes curiosidad. Es una forma de trabajo de sanación, de integración emocional a través del cuerpo, muy poderosa, muy empoderadora, muy amorosa también con nuestro proceso, y una forma muy concreta de transformar eso que ya entendemos en la mente pero aún no se ancla en nuestra realidad, para que se convierta en herramientas y transformación en nuestra vida. Así que te agradezco mucho, te deseo que tengas un hermoso día, una hermosa semana, y nos vemos en 2 semanas. Suscríbete al canal para que no te lo pierdas en el nuevo video. Mi nombre es Camila Sofia y esto es Viajemos Adentro.